dónde empezar? Hay mucha gente allegada a Diego Armando Maradona que declara en la justicia. Apenas horas después de que se enterrara el cuerpo de Maradona, empiezan a conocerse detalles de lo que fueron las últimas horas, los últimos días y las últimas semanas. Ya declararon en la justicia las hijas de Maradona y tenemos un montón de novedades. Esta última que les contamos recién con Diego tiene que ver con la imputación que siente el médico Leopoldo Luque, que se le está por venir, Rolo, ¿verdad? María, lo que ocurre en este momento en la situación de Luque es que a él lo notificaron ya los fiscales el domingo cuando le allanan la casa, cuando le allanan la clínica y cuando le secuestran, atención con esto, los celulares. Hace instantes los fiscales pidieron autorización a la justicia para abrir estos celulares y la tablet de Luque. Le dijeron, usted está siendo sujeto a una investigación. ¿Qué ocurre con esto en términos prácticos? Todavía no está imputado de un delito en particular, pero sí está notificado de que hay una investigación penal que lo tiene a él como protagonista y que tiene, por lo tanto, él derecho a nombrar un abogado, cosa que hizo hoy, nombró a 2 abogados, y que tiene también derecho a presentar una declaración, cosa que intentó hacer hoy, pero los fiscales le dijeron no, por el momento no declare. ¿Por qué? Es una estrategia de los fiscales, claro, necesitan terminar de reunir todos los informes que han pedido, por ejemplo, el toxicológico de Diego, para terminar de cerrar esas piezas. Pero perdóname, Rolo, para si indagar el médico pide la exhibición de prisión es porque teme ir preso. Por supuesto, Diego, en términos penales, que alguien presente una exhibición de prisión es, yo sé que me están investigando y que de un momento a otro pueden ordenar mi arresto. Le pido al juez, en este caso Orlando Díaz, que en caso de imputarme, no me detenga. Esto es lo que él está pidiendo. Vamos a ver qué resuelve la justicia con respecto a esto. Pero habla María de que él, claro, de ya que él está en tiene una situación complicada. esa idea, ¿no? Pero estamos hablando de distintas declaraciones que cuentan que él no estaba siendo atendido como debía ser atendido. Por supuesto. Lo que acá entiende la justicia es que Luque ocupaba el rol del médico de cabecera. Esto Luque lo niega. Pero, ¿por qué la justicia llega a sospechar que Luque realmente era el médico de cabecera? Bueno, Luque lo conoce hace 4 años, por lo menos a Diego. Lo que sabemos es que de la declaración de Dalma, de Yanina y de Hanna, surge que para ellas él era el responsable de sacarlo de la Clínica Olivos rumbo a una internación domiciliaria. Esto es lo que ellas plantean. A nosotros dicen las chicas, palabras más, palabras menos, Luque nos dice, mira, acá podemos seguir con el tratamiento a la fuerza, podemos tratar de convencerlo o podemos llevarlo a una internación domiciliaria. Esto en palabras, por supuesto, pero las hijas de Maradona, ¿qué dicen? Para nosotros era el referente médico. Él nos plantea esto, él nos dice que Diego va a ir a una internación domiciliaria y en él confiábamos. Otro elemento clave para los fiscales, y esto es de lógica pura. ¿A quién llaman desde la casa de Maradona cuando Diego entra en una situación crítica, cuando Diego no responde el miércoles pasado? A Luque, directamente. Antes de llamar a una ambulancia, antes de llamar al 911, llaman a Luque. ¿Qué entienden los fiscales? Llaman al médico de cabecera para recibir instrucciones. Esto es concreto. Y el otro elemento muy concreto es que en la casa de Luque estaba la historia clínica de Diego en un sentido, si se quiere, informal. En la casa de Luque, y esto lo ha reconocido el propio abogado del médico de Maradona, había informes no solo de cosas que Luque le hizo a Diego, sino que Luque se había encargado de recopilar estudios médicos que otros profesionales le habían realizado a Maradona. Esto a los ojos de los fiscales es el rol de un médico de cabecera, que va reuniendo, que se asegura de centralizar la información. Esto, por supuesto, Nelson lo conoce en términos médicos. Pero un detalle, Rolo, porque estoy viendo la visión jurídica. La información que trajiste justamente directo del expediente. Y hay un dato que es que Luque decidía todo, hasta incluso los cuidados estéticos o higiénicos de Diego Maradona. No hacían nada sin consultarle, estoy leyendo, ni siquiera cortarle las uñas. Sí, Diego, en los chats que hay del grupo que se crea de WhatsApp entre las hijas y los hijos de Maradona y los médicos y psiquiatras que tenían que ver con el cuidado, en un momento le preguntan en ese chat a Luque si le pueden cortar las uñas a Maradona. Y Luque es el que da el visto bueno. Y esto también para los investigadores es un dato concreto. Y el otro dato concreto sobre por qué se avanza contra Luque, por qué es importante si él era el médico de cabecera o no. Lo veníamos diciendo acá en Telenoche. Los fiscales estaban tratando de combinar la autopsia
con la historia clínica de Maradona. ¿Qué encuentran en la autopsia? Que la autopsia habla de un cuadro crónico de Maradona, de una miocardiopatía. Lo que dicen es, si él tenía esta situación de base, si alguien no se ocupó de tratarlo en cuanto a su cuadro cardíaco, que fue el que termina provocando su muerte, ese alguien debe ser imputado. A ver, le vamos a preguntar a Nelson. Entendemos que oficiaba como médico de cabecera y hay que sospechar por eso de él, digamos, teniendo él una psiquiatra, Diego una psiquiatra, enfermera, sabiendo de qué paciente estamos hablando, ¿no? Diego no permitía por momentos entrar a nadie a su habitación, no quería estar internado, había que trasladarlo, no quería tampoco una internación domiciliaria común y corriente. ¿Es el responsable, Luque? Mira, por supuesto que si él firmó o aceptó tener responsabilidad sobre el paciente, es responsable. ¿No es cierto? Es un punto muy importante para, digamos, para afinarlo en cuanto a cómo se gestó esa alta, porque efectivamente esa alta se gestó porque algún médico se hizo responsable de lo que estaba pasando. Vos planteas un elemento muy importante. ¿Qué es lo que pasa con un paciente cuando un paciente no quiere someterse a un tratamiento? Ahora, ahí hay un detalle que marca claramente la duda que debía generar Maradona en cuanto al dominio de sí que él tenía, porque el alta lo terminan convalidando las hijas con el médico, es decir, no él. Él estaba en una situación de abstinencia. La abstinencia representa una situación de dominio discutido de uno mismo y además de peligro para sí y para terceros. Por eso te pregunto, claramente vos decís, el alta, recordemos, se lo dieron charlando, conversando de acuerdo las hijas, ¿no? Las y hijas, ahora pasa a ser el malo de la película. Es difícil plantarse y tratar de encontrar la verdad. Exactamente, eso es lo importante para ver qué rol él cumplió frente a la decisión de las hijas. Si las hijas dicen, nosotros lo consultamos al médico y el médico nos dijo, yo me voy a hacer cargo, no, eso tiene que estar explicitado claramente en un alta que fue controvertida porque claramente los médicos de la Clínica Olivos no aconsejaron el alta. Y justamente sobre este punto trae más información Rodrigo Alegre. Directamente, Rodri, la declaración de las hijas de Maradona, que estuvieron, por supuesto, allí en la justicia. Y esto es importante porque básicamente ellas dicen que confiaban en Luque, que las decisiones médicas la tomaba él, y que justamente lo que Luque había prometido era una internación domiciliaria, y que después vieron que eso nunca existió. Claro, Diego, a ver, ellas declararon el día sábado, después el domingo fueron los allanamientos, durante más de 6 horas. Lo que plantearon fueron 3 ejes en particular. Estamos hablando de Dalma, Yanina y Hanna. En particular, hablaron de 3 cuestiones claves. Una es cómo vieron al padre en el último tiempo, cómo se enteraron de la muerte de Diego Armando Maradona. Y en segundo lugar, cómo era la relación de Maradona con Leopoldo Luque. Cómo era ese vínculo, cómo ingresaba al barrio San Andrés, cómo se comunicaba. Había 2 chats, uno familiar, donde estaban todos, donde estaban las hijas, donde estaban todo el entorno de Diego Armando Maradona. Y después había uno médico, donde estaba Luque, donde estaban las enfermeras, donde estaba alguna de las hijas, pero que era netamente para la atención de Diego Armando Maradona. Hanna, que fue la que más tiempo estuvo, habló sobre el estado físico de Maradona. Dijo textual, lo vimos muy hinchado, sobre todo la panza y los párpados. Habló de una reunión clave y el traslado. Nos prometieron internación domiciliaria, pero eso no lo era. Esto es fundamental, ¿eh? Fundamental esta línea, Rodri. Ahí hay, Sí. Diego, una... A ver, porque está hablando de, Nelson nos explicó, insuficiencia cardíaca, ¿no? Esos son datos de insuficiencia cardíaca. No sé, ¿qué se hace en esos casos? ¿Se lo ata si se quiere ir? No, obviamente. En un caso, quiero marcar 2 cosas. Este dato que describe la historia habla de un paciente que ya tenía signos de insuficiencia cardíaca importante. Cuando es así, si el paciente no se quiere, se generan esas cosas. E inclusive Esas muchas cosas veces se está hablando de atarlo. Sí, sí, se hacen. Esa- Además, inclusive se recurre a un juez cuando el paciente obviamente está en una situación de rebeldía y es peligroso para sí y para sí mismo, se hace un recurso judicial que se resuelve rápidamente para decir, mire señor juez, este paciente no se quiere quedar, no está en condiciones de decidir sobre sí, es peligroso para sí y para otros, necesitamos internarlo y el juez autoriza. Pero usted medio levantó la mano cuando escuchó que Rodri dijo estaba hinchado. Las Bueno, hijas sí. dicen que estaba hinchado. Esos son signos de insuficiencia cardíaca junto con otros
otros que aparecen en digamos, en el devenir de las descripciones de enfermería. Él estaba con una taquicardia, claramente, así que eso también es un elemento compatible con la insuficiencia cardíaca, y eso es lo que sí llama la atención, María Laura, Diego, Rolando, que no se haya pedido a un cardiólogo muchos días antes. Eso es la verdad que me llama la atención, que cualquiera hubiera sido el médico, el doctor Luque, la psiquiatra y demás, no hayan dicho, miren, necesitamos un cardiólogo, porque él estaba, además, la medicación que él recibía, la lista psiquiátrica que recibía, tiene consecuencias cardíacas y estaba efectivamente siendo un elemento agregado más complicante. Ahora, perdón, Nelson, el abogado de la enfermera dijo que las pulsaciones de Maradona eran de 115, Sí, claro. de 109 en las horas previas a su muerte. ¿Eso no era también un signo de alarma como para que alguien accionara sobre eso? Sí, por ¿Que alguien supuesto. lo tratara? Mirá, de las drogas que él recibía, la lurasidona, la quetiapina y la venlafaxina, vamos a hablar de esto, producen eso y además en un corazón dilatado es un predisponente para la insuficiencia cardíaca, porque además estaba con hipertensión. Rodri, completó información importante y después vamos a hablar directamente con Darío, que está en la Fiscalía, que también trae novedades de allí. Pero contanos, cerralo de la declaración de las hijas, que fue, de alguna manera, por supuesto fue un cúmulo de cosas, pero la declaración, la contundencia de las tres hijas también generó estos allanamientos al día siguiente, ¿no? Sí, Diego, y obviamente también lo que mencionan los investigadores, y eso lo preguntamos muy precisamente, es si había un documento donde se hablaba de una internación domiciliaria, y nos dijeron que sí, que hay un documento de la Clínica Olivo fechado el 11 de noviembre, donde habla y sugiere de una internación domiciliaria con médico clínico y que lleva la firma del doctor Luque y de la psiquiatra Agustina Kosachov. A ver, Luque como estrategia y su abogado lo niegan esto, pero nos dicen que este documento realmente existe. Cuenta también las hijas que Luque habla de una internación voluntaria, una internación involuntaria o una internación domiciliaria. Y por último, ellas terminan diciendo, el que daba las órdenes con respecto a la parte médica era Leopoldo Luque, el médico de Maradona. Lo señalan y es con esto que la justicia decide ir a allanar el domingo. Y por eso es que él está esperando una imputación